Me llamo Ángel Barahona, en este momento soy catedrático en la Universidad Francisco de Vitoria y toda mi vida he desarrollado mi profesión como filósofo a lo largo de los años, traduciendo básicamente la obra de René Girard, un autor muy conocido en España, ha traducido casi todo y actualmente sigo en ello, empeñado en con un grupo de investigación en esta tarea, de buscar las raíces de la violencia y entender un poquito el panorama cultural en el que nos desenvolvemos. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Et le serpent, c'est essentiellement le médiateur, c'est-à-dire le modèle du désir mimétique. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? René Girard es un filósofo francés, acabó su vida académica en Stanford, en Estados Unidos, fue allí después de la Segunda Guerra Mundial a trabajar, viene de una formación de historiador medieval, su padre era el director del Museo de Aviñón, él siempre se definía, ¿no?, como no creyente hasta 1959. Él empezó a bucear en la literatura, en la gran literatura, empezó a bucear en los mitos y en los ritos, intentando comprender qué es lo que cuentan o qué es lo que velan o semivelan o desvelan, etc. Y poco a poco se fue introduciendo en el mundo bíblico y en su itinerario vital convirtió, digamos, el Evangelio en una ciencia antropológica, ¿no? Estos son sus hitos básicos biográficos, ¿no? Creo que uno de los puntos más interesantes de los descubrimientos de Girard está en quitarle la moralina al análisis social y hablar crudamente de lo que nos dicen los mitos, celebran los ritos y sucede en la historia. Cuando él traslada estos descubrimientos de la literatura y de la etnología y del mito, pasando por la idea bíblica intuitiva, ¿no?, que está fundamentada en Caín y Abel y su rivalidad, o en Jacob y Esaú y su rivalidad. Cuando él va a encontrar en los mitos y en los ritos de las culturas primitivas, él está leyendo a Levi-Strauss en aquel momento, ¿no?, descubre que todos hablan de lo mismo. Y entonces dice, si todos hablan de lo mismo, es que hablan al final de sangre y sacrificio. Cuando el río suena, agua lleva. Aquí hay sangre, vamos a ver qué tipo de sangre y qué es lo que están describiendo. Y entonces Girard lanza la hipótesis, una hipótesis que Levi-Strauss rechaza en mitológicas, porque le recuerda mucho al cristianismo, y es que las comunidades que están enfrentadas como rivales unos contra otros, al final en el todos contra todos, que amenaza con autodestruir ese entorno social o cultural en el que viven los vecinos, rival viene de ribus, separado por un río, pero es mi vecino, ¿no?, se resuelve en el todos contra uno. El todos contra uno le sonaba a Levi-Strauss como la frase de Caifás: en esta Pascua conviene que uno muera por todos. Pero Girard salva ese obstáculo y se introduce en el conocimiento de lo que dicen los evangelios. Y ahí descubre que esta frase es técnica. O sea, que el evangelio, antes que ser una religión, como diría Simone Weil, es una antropología. Y ahí se adentra, y ahí descubre el mecanismo del chivo expiatorio, que es fundamental en su teoría. El mecanismo del chivo expiatorio es que una persona externa pero asimilada en la comunidad, con determinados rasgos estereotipados como Edipo es cojo, Moisés es tartamudo, etcétera, ¿no?, con rasgos estereotipados, es alguien externo que trae el mal a la comunidad, y cuando toda la comunidad le atribuye la peste, el mal, el terremoto, la desgracia, la hambruna, la sequía o lo que sea, se vuelven contra él, y eso unanimiza, armoniza la disensión interna que había, ¿no? Entonces, el concitar a todos contra uno, que es el evangelio, el de San Juan 8 de la adúltera, el evangelio del endemoniado de Gerasa, todos los evangelios están cifrados en esta codificación, ¿no?, de que todos contra uno, como en la Pasión, sobre todo en San Mateo, traen la paz por un momento. Es una paz espuria, mediocre, dura poco,
Pero cuando sucede ese mecanismo de chivo de expiación, hay un momento de paz y la comunidad lo reproduce porque quiere repetirlo. Entonces genera ese acontecimiento espontáneo que ha tenido lugar en la historia ancestral de las culturas, convirtiéndolo en forma de rito, en algo repetido, que año tras año cíclicamente aparece de nuevo para traer otra vez la paz anhelada de una comunidad en crisis. El mito lo reelabora para tratar de explicarlo a las siguientes generaciones y de alguna forma es una especie de hermenéutica del acontecimiento criminal, donde la comunidad se exime a sí misma de la culpabilidad asesina y le atribuye todo el mal a la víctima. Siempre alguien cargará la culpa. Y es que para que este chivo expiatorio funcione como mecanismo catártico de evacuación, de desahogo de la violencia interna que amenaza con destruirnos a todos, este mecanismo, esa méconnaissance, es: tenemos que seguir creyendo que la víctima es culpable y que tiene que pagar por sus delitos. Y nosotros somos inocentes, la comunidad, sabiendo que no lo somos, sabiendo que es una pobre víctima inocente, que es lo que desvela el Evangelio, por eso es revelación de las cosas ocultas desde la fundación del mundo, pero queremos seguir ocultándonoslo porque si no tendríamos que reconocer que somos unos criminales y retornar sobre nosotros esa culpabilidad y repartir de forma alícuota la responsabilidad en el crimen. Ese mecanismo de acusación es estereotipado, es como funcionamos analizando las cosas. Siempre tenemos que encontrar un culpable. Y ese es el fundamento del problema que tiene nuestra cultura actual, que todos los análisis políticos que hacemos y filosóficos son sencillísimos, son superdialécticos, están cifrados todos en encontrar un culpable. En política, en sociología, funcionamos así, ¿no? Todo el análisis de la dialéctica marxista es encontrar quién es el culpable, el capital. Todo el análisis de la dialéctica de derechas es encontrar quién es el culpable, ¿no? El pobre o el que se opone a que yo mantenga mi estatus, ¿no? Ahora en la diatriba rival, que es entre la mujer y el hombre, pues igual, ¿no? Cada uno se arroja al otro la propia culpabilidad que le atribuye al otro de mi desgracia, ¿no? Por eso es importantísimo otro concepto que Girard maneja mucho, que es el término de acusación, que también le lleva al cristianismo, porque acusación es el nombre que en la Vulgata no se atreve a traducir San Jerónimo, ¿no? Que es fiscal, acusador, Satán, ¿no? La sociedad es satánica es en el sentido de que Belcebú no puede expulsar a Belcebú, la violencia no puede expulsar a la violencia. Lo que dice en el manifiesto comunista Marx y Engels de que la partera de una sociedad sin violencia es la violencia, es falso. Lo que hace es multiplicar la violencia por 1000. Esta tesis es fundamental porque si te das cuenta en la actualidad radical de hoy, es en la cultura woke y la cultura de la cancelación o la interseccionalidad de Crenshaw, es quién es la víctima. Y todo el mundo se siente legitimado para decir que es víctima y por lo tanto legitimado para sentirse que tiene que resarcir ese victimismo con una afirmación de sí mismo como verdugo. Tengo el derecho de resarcirme contra la injusticia que me provocan los otros. Y eso es una cadena inagotable de represalias. Girard tiene una respuesta, ¿no? Vuelve otra vez a la tesitura evangélica, ¿no? En esta Pascua conviene que uno muera por todos, pero ¿quién? ¿Barrabás o el siervo de Yahvé? Entonces Girard ahí tematiza la idea de que este siervo inocente que carga con la culpa de todos tiene que ser ajusticiado y se suelta la violencia y se la deja libre, que es Barrabás, un celota, terrorista, etc. Bueno, un luchador contra los romanos, ¿no? ¿Cuál es la salida para esta especie de ciclotimia paranoica en la que estamos envueltos? La aceptación del mensaje que lanza el siervo de Yahvé, ¿no? De que el otro no es tu enemigo por decreto, solo es tu enemigo porque tú construyes su culpabilidad. La sociedad construye el culpable. Y cuando se pone en marcha ese mecanismo, solo acabando con el culpable, crees que solucionas el problema. Entonces Girard dice, aquí hay un mensaje apocalíptico para toda la humanidad que hay que descifrar. Y es precisamente lo que parece la estulticia de la predicación cuando se dice, pon la otra mejilla. El enemigo lo tienes que amar, no odiarlo, ¿no? No convertirlo en tu mecanismo de evacuación. Mírate a ti mismo, descubre que el problema que tienes con el otro está dentro de ti.
pero no lo quieres reconocer, la méconnaissance. Lo sabes, pero no lo quieres reconocer, porque tendrías entonces que retraerte, pedir perdón, volver a empezar, darle al otro una oportunidad. No, preferimos seguir hacia adelante, huyendo hacia adelante, descargando contra él nuestra furia, pensando que somos víctimas. Desde mi perspectiva, yo creo lo que dice Faris Hajjaji, ¿no? Que el problema no es actualmente algo tan abstracto como la humanidad en genérico, o dónde estaba Dios en Auschwitz, ¿no? O en este momento, ¿no? En Palestina o en Ucrania, sino que de lo que hay que hablar es del hombre, porque ya hemos perdido quién es el hombre, qué es el hombre, ¿no? Acaba de escribir un libro un amigo mío, se llama Javier Aranguren, sobre qué es el hombre, y qué te digo yo, que no sabemos quién es el hombre. Lo hemos reducido a biología pura, es no más que un animal complejo. Lo hemos reducido a un entramado de moléculas y neuronas que no saben ni para qué viven, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Donde, como decía Habermas, somos materia biológica disponible, ¿no? Criticando, ¿no? Que algo que es materia biológica disponible significa que yo puedo hacer conmigo lo que me dé la gana, sí. Una cultura como la nuestra, que está alocadamente abocada a pensar que el problema es el ser humano, va contra el ser humano y prefiere salvar un huevo de un avestruz que esté a punto de extinguirse a un ser humano en el feto materno con 5, 6, 7, 8 meses. Esta locura de Macron, de la ley actual en Francia, es uno de esos hitos, ¿no? de esas banderas de la posmodernidad, ¿no? De lo poco que nos importa el ser humano. Hay que redescubrir quién es el ser humano, porque si solo es materia disponible o si solo es un trozo de genética en desarrollo complejo, no valemos nada, somos prescindibles. Y el punto es que lo están diciendo muchos filósofos con criterios antidemográficos, antinatalistas, usando criterios científicos, pero era lo mismo que decían los nazis con criterios etnológicos, ¿no? O racistas, ¿no? Pero pasan y cuelan porque todo el mundo está obsesionado con la demografía y no sé qué. Ahora no sabemos quién es el hombre. Por eso pensamos en prótesis, en química, en chips, en ideales absolutamente paranoicos de unos cuantos ricos de estadounidenses y occidentales que quieren hacer una especie de nueva raza, ¿no? Basándose en su tecnología y tal, pero eso es tremendo para la humanidad, porque es una nueva clasificación de privilegiados, de élites, de ricos locos, ¿no? Como este que se inyecta la sangre de su hijo para parecer eternamente joven, o gente que está haciendo todo el día metiéndose en una burbuja de no sé qué. Es una locura, ¿no? El transhumanismo, ¿qué podrá alargar la vida del ser humano? No sé cuánto tiempo, pero no sé para qué. Ser lo que somos es realmente lo que puede llamar al mundo al momento de la tesitura que dice Girard, sórdida, en la cual tendrán que elegir. Soltar a Barrabás o elegir el siervo de llave. Es decir, la reconciliación o la nada. Esta es una frase de Girard. El mundo actual nos está llevando nos está poniendo contra la pared para al final tener que decir, en un mundo global, sin fronteras, donde todos somos rivales enemigos, o nos reconciliamos o la alternativa es la nada. Yo estoy escribiendo ahora un libro que lo voy a titular así, Guerra Perpetua y Apocalipsis como Esperanza. El Apocalipsis es la puerta de la esperanza, porque detrás del Apocalipsis viene la parusía. Entonces, a mí mi única esperanza no es que los hombres lleguen a un acuerdo, o que de repente se vuelvan lógicos y racionales y digan, vamos a acabar con todo esto, estamos locos, retraigamos nuestras expectativas de orgullo y de querer por encima del otro y hagamos la paz. Lo que demuestra la historia es que eso no es más que preparatio bellum, es una preparación para la guerra. Cuando se hace un armisticio, la paz, o se negocia un alto el fuego, es para reponerse, para seguirse matando. Es lo que muestra la historia. Luego, el Apocalipsis, tomárselo en serio significa que va a suceder, porque está en nuestras manos. Podríamos no llevarlo a cabo, porque el hombre es libre y podía no caer en la trampa de pensar que va a ganar algo el que desata el Apocalipsis, ¿no? Pero para el cristiano la esperanza no está en que los hombres lleguen a un acuerdo, decidan por lógica no destruirse a sí mismos, de repente tengan un sentimiento humanista que les haga una fraternidad universal. No, los conceptos ilustrados no han funcionado, eso no se lo cree nadie y no han funcionado jamás, ¿no? No va a haber fraternidad universal, no va a haber libertad porque cada vez somos más esclavos, ¿no?
Y el igualitarismo no es la igualdad, el igualitarismo es una catástrofe, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? El amor cristiano, que es el amor al enemigo, el poner la otra mejilla, el no imputarle nada al otro, el verlo como un hermano, el entender la historia como un proyecto de Dios para la reconciliación. O sea, al final, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pues el final de la historia para el cristianismo es mártires, mártires, mártires y más mártires. Es Nigeria, es Sudán, es Somalia, es la India, es Pakistán, es en todos los sitios, es aquí, en una persecución que tiene más que ver con la indiferencia religiosa o con el ninguneo o con el desprecio, pero mártires, mártires, mártires. Y la palabra mártir en griego se traduce al latín muy fácil, testigo. Es decir, ¿qué es lo que está reclamando el mundo? Que seamos testigos de la verdad, ¿no? Y la verdad es el siervo de Yahvé. No es ideas a las que yo me adhiero de carácter teológico, sino el siervo de Yahvé. El que le están matando y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen.